Bueno, pues muy buenos días a todos y gracias por venir a este desayuno de innovación que para nosotros es el primero del año. Teníamos muchas ganas de hablar de la ley de startups y de hablar de la ley de startups ya en otro contexto, por lo menos con unas perspectivas diferentes, unas perspectivas de despegar, y yo creo que estamos a punto de despegar. Hemos estado muchos años, sobre todo las personas que me acompañan hoy aquí sentadas que tienen mucho que decir, han estado ya varios años hablando y trabajando para que la ley de startups saliera adelante. Digamos que ya la tenemos, pero la tenemos a medias porque falta que empiece a aplicarse. Desde diciembre todos entramos como en un estado de euforia, pero ahora charlando con ellos nos quedaba mucho por aterrizar. Entonces, para hablar de ello, son sobradamente conocidos. Tenemos a José Bayón, que es el CEO de NISA, tenemos a Carlos Mateo, de la Asociación Española de Startups, tenemos a Nuria Marcos, de Pons, y tenemos a Íñigo Laucirica, de Samaipata. Hemos querido tener a esa parte de administración, en el caso de NISA, además, que va a ser esa ventanilla que dé a la que tengan que llegar las startups para que esto empiece a funcionar. Tenemos a las startups, tenemos a quien tiene que proteger lo que va a hacer exitosas a las startups, y tenemos a una parte importante que son los fondos y la inversión que van a inyectar dinero y aire a esas startups. Yo no me quiero enrollar más, así que voy a empezar. Voy a preguntar varias cosas clave, pero por favor sentiros libres de interrumpiros con toda la educación que os caracteriza, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que la pregunta es obligada para José Bayón. Pues eso, decíamos, también hablábamos hace poco en la presentación de Spain Up Nation, pero bueno, llegamos a diciembre muy emocionados, tenemos ley de startups, por fin está aprobada. Hay un primer paso, que es ese proceso de certificación. Quería que nos contaras cuál es el estado actual de ese proceso de certificación, cuántas se han hecho ya ese preregistro, ¿cuántas prevéis acreditar en este año? Bueno, que lo soliciten, y cuántas se prevé que se acrediten en este primer año. Entiendo que todo en función de cuándo se pueda hacer efectiva, ¿verdad? Bueno, pues nada, muy buenos días y muchas gracias Innova Spain por organizar el desayuno, y Pons, por supuesto, por acogernos. La verdad es que el sitio es fantástico, había pasado muchas veces, conozco la editorial mucho, ¿no? Porque creo que el primer diccionario alemán que tuve, con el que aprendí, era de Pons, y bueno, la verdad es que el sitio es maravilloso, ¿no? Y encantado de estar con vosotros en esta mesa. La ley la aprobó el Congreso el 1 de diciembre de 2022, después de 2 propuestas, anteproyectos de ley del Consejo de Ministros, en los que se fueron mejorando varias cuestiones con un amplio consenso, un gran consenso que consiguió, bueno, pues por supuesto con todo el sector, como sabe Carlos, pero también con el arco político, ¿no? Que no era sencillo. La Secretaría de Estado de Digitalización, la vicepresidenta Calviño, consiguieron realmente llegar a un amplio consenso. Se mejoró incluso todavía después en el trámite del Senado, y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, el 22 de diciembre. Entró en vigor con euforia, que mantenemos, por supuesto, claro que sí. Y una de las cosas que decía esa ley en su artículo 4, el artículo 4.1, era que se abría el proceso de certificación. Ese proceso de certificación establecía que había que hacer una orden interministerial que dejara claras, bueno, pues cuáles eran los requisitos de innovación y demás, para que NISA, la empresa nacional de innovación que dirijo, pues pudiera certificar. Por lo tanto, está en vigor y está en proceso, ¿no? Efectivamente, estamos con esa orden ministerial. Se publicó, tuvo el trámite de audiencia pública entre el 3 y el 14 de febrero, por lo tanto sigue su curso. Han informado ya 4 ministerios: Economía, Industria, Política Territorial y Ciencia e Innovación. Nos queda Hacienda. Una vez que tengan todo el informe de todos, tiene que pasarle a Hacienda, y después tiene que ir al Consejo de Estado, con lo cual yo me imagino que el mes que viene pues tendremos la orden ministerial y estaremos certificando. Esto es importante decirlo y recordarlo, ¿no? Yo entiendo que el espíritu emprendedor quiere ir muy rápido y me parece estupendo, yo también, pero es importante cumplir con la ley, claro, que para eso se ha aprobado, ¿no? Y hasta la fecha nosotros, efectivamente, como decías, María, pues
hemos abierto un preregistro que no es registro, ¿vale? Es un preregistro simplemente en el que tenemos unas 1.300 entradas, ¿vale? ¿Qué esperamos? Bueno, pues hay diferentes informes del sector, ¿no? Carlos lo conoce bien también. Hay quienes dicen que hay 10.000, que hay 14.000 startups en España. Bueno, yo me imagino que andará por ahí, ¿no? Pero tenemos que verlo, que lleguen y que podamos certificarlas. Seguramente este año estemos pues mínimo en torno a 5.000, 7.000, yo creo que seguro que nos lo piden, ¿no? Tenemos un plazo, bueno, hay que decirlo, yo creo que no lo apuraremos, ¿no? Pero la ley establece plazos, lógicamente. Uno de ellos es que hay 6 meses desde que se apruebe la orden interministerial hasta que empiecen a correr los plazos administrativos, y después hay 3 meses para responder antes de que empiece lo que se llama el silencio positivo administrativo, es decir, a que no contestemos sea por hecho que es startups, ¿no? Startup, empresa emergente. Insisto que no creo que apuremos esos plazos y con total seguridad pues contestaremos a todas las solicitudes que nos lleguen este año. Esto nos lleva directamente, bueno, la siguiente pregunta se la voy a hacer a Carlos, y es que hemos oído mucho hablar de gente que hablaba de determinados criterios para considerar, como los años, la antigüedad. Tú que has seguido el proceso de cerca y que tienes el contacto directo con muchas startups, algunas muy contentas, otras un poco menos, quería que nos dijeras si crees que esta ley ha dado cabida al mayor espectro posible de startups que hay, y si no es así, cuáles son las que quedan un poco fuera o cómo se podría mejorar para acoger, no sé si esas 14, 15.000 o a la mayor parte. Claro, pues siempre es complicado, ¿no? el definir una startup y que todo el mundo esté de acuerdo en la definición, bueno, y que al mismo tiempo estén todas las que son y dejes fuera lo que se parece pero que no termina de ser, ¿no? A partir de ahí nosotros, bueno, como Asociación Española de Startups siempre hemos dicho que las startups tienen que tener 3 elementos para ser consideradas como tal, que es que sea un proyecto independiente, con un alto grado de innovación, me da igual si es en tecnología como tal, en producto, en modelo de negocio, y con un alto potencial de crecimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que definirlo en una ley es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta todo el ordenamiento jurídico que ya había previamente y tienes que intentar evitar también esos conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Como puede ser la escalabilidad, como puede ser el alto potencial de crecimiento. Oye, ¿en qué se traduce eso, no? Y aquí la ley, yo creo que de forma muy acertada, ¿no? El legislador lo que ha decidido es, oye, pues que sea ENISA el que valore si estos elementos se están cumpliendo o no. Para nosotros de forma muy acertada, porque ENISA lleva mucho tiempo ya analizando proyectos de este tipo y bueno, y siempre hemos dicho, ¿no? que entienden muy bien lo que es la innovación. Y a partir de ahí se establecen otra serie de requisitos que a lo mejor, bueno, pues no son todo lo acertados que a nosotros nos gustaría y que dejan fuera algunas de las que creemos que deberían estar, ¿no? Se limita, por ejemplo, por antigüedad, una startup para ser considerada como tal tiene que tener menos de 5 años, ¿no? o 7 años en el caso de biotecnológicas industriales. Bueno, entendemos que es razonable, pero que hay algunas que por su alto o altísimo componente de innovación a lo mejor tardan un poquito más que otras, ¿no? en desarrollarse, y que se podía ampliar un poquito si queremos meter también startups pues un poquito más desarrolladas. Se establece también, por ejemplo, el requisito de tener un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros. También puede parecer mucho, pero si estamos hablando de una startup del sector inmobiliario que, me lo invento, hace impresión de edificios en 3D, pues es que con hacer un edificio ya está, ya deja de ser startup, ¿no? Entonces, tiene sentido esos requisitos, pero siempre vamos a encontrar algunas que por su naturaleza pues no los estén cumpliendo y se queden fuera, ¿no? Y luego hay otro requisito, que es que la propia ley establece que el 60% de la plantilla tiene que estar en España. Creemos que la intención es muy buena, es decir, todos queremos que se genere empleo en nuestro país y de eso se trata, por eso queremos más startups, pero claro, yo prefiero que una startup que ha nacido en Reino Unido o que ha nacido en Tayikistán
y que ya tiene 3 trabajadores ahí, tenga la opción, si ellos quieren, de tener su sede en España y tributar y pagar sus impuestos en España, a pesar de que no tenga el empleo ya generado aquí, ¿no? Y eso inevitablemente va a llevar a tener más empleo en nuestro país. Pero en este caso, bueno, pues esos son los requisitos que se han establecido adicionales, que en nuestra opinión pues son mejorables y que por supuesto esperamos que se siga mejorando, ¿no? Yo creo que la ley de startups es un marco jurídico ideal, ya se ha definido lo que es una startup, estamos contentísimos de que exista esta ley y a partir de ahí yo creo que es importante que se termine de aterrizar, que esta orden ministerial termine de aprobarse y que, bueno, pues que NISA pueda también hacer su trabajo, que yo creo que estamos deseando todos, se empiecen a certificar estas startups y bueno, y se cree también ese foro de empresas emergentes que aparece también en la ley y que el objetivo es, bueno, pues velar porque esta ley tenga resultados, ¿no? Y oye, pues verificar que todo lo que se ha establecido es útil para el propósito de esta ley y seguir mejorándola, es decir, seguir haciendo los cambios que sean necesarios para conseguir lo que todos queremos conseguir, ¿no? Que es seguir generando, atrayendo inversión, atrayendo talento, generando empleo y mejorando la economía de nuestro país. Gracias, Carlos. En estos análisis que se han hecho desde diciembre hasta ahora, en estos 3 meses, bueno, 2 meses y medio, hemos leído muchas cosas y hemos escuchado a muchos portavoces decir que los fondos o los inversores son unos de los principales beneficiados de esta ley, a quienes ha dado un mayor margen de mejora. Quería preguntarte, Íñigo, si crees que efectivamente es así y en el caso tuyo seguro que crees que sigue habiendo también margen de mejora para los fondos y para el inversor. Cuéntanos. Perfecto. Sí, o sea, yo creo que desde el punto de vista inversor, la situación previa a la promoción de la ley de startups era de un consenso muy claro, ¿no?, en cuanto al diagnóstico de los principales problemas que había a nivel legislativo en España en lo que compete de forma directa a los fondos. Y con directa quiero decir excluyendo aquello que afecta a las startups y por ende en última instancia también a los fondos, ¿no? Entonces el diagnóstico estaba muy claro a nivel principalmente fiscal, la desventaja que teníamos a nivel europeo y no solo europeo, incluso a nivel nacional frente a provincias con un concierto económico que tenían la libertad para tomar otras medidas en este sentido, y la solución ha sido quirúrgica y sin rodeos. Y este diagnóstico previo a la ley pues, se ha solucionado por completo. Creo que a día de hoy estamos en un terreno equilibrado a nivel fiscal, los fondos en cuanto a la tributación del famoso carried interest a nivel europeo, y eso es una noticia súper positiva y que de un plumazo pues, ha resuelto este problema de raíz y yo creo que hay consenso también posterior a la ley en cuanto a reconocer la mejora que introduce en este sentido, ¿no? Luego, de forma indirecta, pues nosotros al final los fondos estamos, nuestro activo subyacente son las propias startups y por ende todo lo que les afecte a nivel legislativo a ellas pues nos afecta a nosotros. Pero hay un aspecto en el que quiero recalcar un poco, ¿no? Y es la escalabilidad, ¿no? Y de hecho, la escalabilidad es uno de los objetivos que se mencionan de forma explícita en la Estrategia España Nación Emprendedora, que es un poco la que informa el trabajo del Alto Comisionado y la ley en los últimos años. Y entre muchos otros se menciona la escalabilidad de forma, como decía, explícita, que es algo que en otras iniciativas alrededor de las startups no se hace en el pasado, ¿no? A veces parece que una startup es un fin en sí mismo y nosotros creemos que no, que una startup es un medio para construir grandes compañías innovadoras, y una startup es un pozo de problemas provocados por la falta de escala, pero una serie de ventajas muy concretas para poder generar proyectos innovadores, que son, por ejemplo, el famoso dilema innovador que tienen las grandes corporaciones. Las startups pequeñas y ágiles no lo tienen y es su principal ventaja para poder innovar y disrumpir un mercado, y la brutal alineación de intereses que se genera en el seno de una startup por ser pues, un proyecto muy delimitado y con unos mecanismos a nivel internacional muy claros para poder alinear los incentivos de todas las personas que participan. Y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a los planes de stock options, ¿no? Entonces, en este punto de la escalabilidad, los inversores hacemos un énfasis desmedido, porque la inversión en startups
individuales no tiene sentido. El binomio rentabilidad-riesgo sencillamente no funciona. Es un modelo que funciona a nivel cartera, digamos, con suficiente diversificación para que aquellos proyectos que realmente funcionan bien y alcanzan una escala reseñable, de alguna manera sufraguen el capital que se ha invertido en proyectos que finalmente no han terminado por despegar, ¿no? Entonces, en este sentido, los aspectos de la ley que de alguna manera no están algo reñidos con el tema de la escalabilidad, y Carlos ya ha señalado algunos, ¿no? En cuanto pues, el volumen de negocios, el horizonte temporal, pues desde los fondos creemos que hay margen de mejora. Y por otro lado, desde el punto de vista que he comentado anteriormente también de la alineación brutal de intereses que provocan las stock options, creemos que ha habido una mejora también sustancial, pero que todavía hay bastantes incertidumbres alrededor de este nuevo modelo de stock options, que tememos que algunas startups pues tengan prudencia o miedo a la hora, o algunos empleados incluso, tengan prudencia o miedo a la hora de utilizar y explotar al 100%, y eso sería eso tendría un gran coste de oportunidad, ¿no? Es un poco nuestro punto de vista. Muchas gracias, Íñigo. Hablabas ahora de que la startup es muchas veces un foco de problemas, o no sé cómo lo has definido exactamente, pero muchas veces esos problemas vienen precisamente por lo que le quiero preguntar a Nuria Marcos, y es que cuando hablamos de startups, de spin-offs, estamos haciéndolo muchas veces sin ser conscientes de que todos ellos tienen algo que proteger. Muchas veces hablamos de prototipos, hablamos de una patente, pero Carlos lo ha dicho bien, también tenemos que hablar de modelos de negocio, hablamos de muchas cosas que se pueden proteger. Entonces, pensando en que la startup dejará de ser startup en esa escalabilidad, ¿cómo afecta o perjudica esa escalabilidad no tener bien protegidos nuestros activos intelectuales, que tienen muchas patas, no solo una patente, o sea, muchas patitas? Y perdona por preguntártelo la última, porque he sido una vez más víctima de lo que yo estoy, del defecto que estoy un poco constatando con la pregunta, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, María. Bueno, hay una cuestión de base de la que quiero partir, y es que creo que en apoyo a lo que estamos haciendo de aquí y a lo que estamos hablando era crítico tener una legislación que por lo menos sirviera de entorno regulador a esto, porque tenemos un problema de dimensionamiento de empresas, todos lo sabemos, el tejido empresarial es micro, pyme, y como decía Íñigo, la escalabilidad de las compañías es crítica, y más en sectores afectados por la innovación y la tecnología. Nuestras startups tienen que crecer y su aspiración tiene que ser ganar mucho dinero y llegar a ser una gran compañía, yo creo, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Es muy claro para nosotros que la propiedad intelectual en sentido amplio, que es como ya la entendemos, no está tan focalizada ya exclusivamente vamos a proteger, vamos a hacer una patente. No, es que eso era una perspectiva, ¿no?, muy jurídica, muy tradicional, muy clásica de este enfoque de modelo de negocio. O sea, al final esto tiene que servir, la propiedad intelectual tiene que servir un elemento de apoyo para que la compañía se haga grande y gane dinero, ¿no?, y prospere y revierta en más capital humano, en más capital como tal. Y para eso necesitamos de verdad que se genere una cultura de estrategia de EPI, de estrategia de propiedad intelectual, entendida como eso. Yo tengo este modelo de negocio que tengo que ser capaz de identificar, inventariar qué es lo que tengo ahí que valga, qué es lo que me hace más competitivo, qué es lo que me hace ganar más dinero, y poner el foco ahí, porque claro, una startup tiene recursos limitados en un momento inicial, pero o en ese momento de semilla somos capaces de poner las bases, que a veces son sencillas, haces un protocolo de secreto empresarial y es suficiente para que hasta que eso esté escalado a un modelo en que llegue la financiación se pueda mantener eso como core de negocio bien protegido. O sea, al final los contratos, los protocolos de secreto empresarial, la propiedad intelectual, hay muchos elementos que nos ayudan a generar esos modelos de negocio y a hacer estrategias útiles que se adapten al tamaño de esa compañía. Pero claro, hay que tenerlo en el roadmap desde el principio. Entonces yo creo que nuestra intención con nuestra forma de entender la propiedad intelectual en este entorno, que insisto, el hecho de que haya un pacto, ¿no?, porque las empresas emergentes pueden ir adelante, va unido a que ayudemos a generar esa cultura, esa educación acerca de que la propiedad intelectual tiene que ser un elemento de apoyo, más uno de los que tiene que haber, en el que a la empresa le permita crecer y que esa reversión al final vuelva otra vez a la sociedad, a la ciencia, a la economía y al país. Voy a enlazar con otra pregunta que tenía para ti, pero que prefiero hacerla ahora seguido. Y es, estamos hablando de lo que nos ha aportado la ley a cada una de las patas que estáis aquí,
¿prevé la ley ayudas suficientes para las startups para que acometan ese proceso de protección de activos desde el punto de vista de propiedad intelectual? La ley de empresas emergentes no dice nada de la propiedad intelectual, pero es correcto que sea así. O sea, no, la legislación de propiedad intelectual tiene una gran ventaja y es que está armonizada a nivel global. Entonces, nos permite hacer estrategias para estas compañías. O sea, la regulación es, yo entiendo que adecuada, siempre se podrá mejorar, habrá que adaptarla porque aparecen nuevas tecnologías, a veces chirrían un poco, ¿no?, las costuras, pero creo que es suficiente como para que esto se proteja. En España sí que dentro de este entramado legislativo que hay ahora que afecta a la transferencia de conocimiento, sí hay regulación que menciona la propiedad intelectual, tanto en la ley de la ciencia como en el plan de transferencia de colaboración, que yo creo que es además donde tiene que estar previsto. Y luego hay que bajar un poco la escala. ¿Dónde creemos que es adecuado que se empiece a tener en cuenta que la propiedad intelectual puede ser valiosa para generar, para escalar las startups o para generar transferencia de conocimiento? Pues por ejemplo, en las convocatorias de CEDETI, yo creo que Endesa es muy consciente también de eso, en las convocatorias ya en la Unión Europea, todos los proyectos con Horizonte 2020 o con Horizonte Europa, se ha tenido en cuenta que el impacto, por ejemplo, en los proyectos, que eso va a suponer un plan, una estrategia de PI para esa innovación o tecnología que se esté financiando, que sea capaz de llegar al mercado, y eso es definir una estrategia de IP y una estrategia de llegada al mercado de esa tecnología. Pues eso, en las propias convocatorias de los PERTEs, que se pueda valorar, que se financien dentro de las convocatorias, sean subvencionables los gastos de PI, que en los acuerdos de consorcio donde se gestione se tengan en cuenta cómo se va a gestionar, explotar y llegar al mercado esa tecnología que se está financiando. O sea, vías hay muchas y yo creo que es sobre eso sobre lo que tenemos que trabajar. Muchas gracias. Voy a volver otra vez para retomar un poco que nos haga tener el hilo temporal de dónde está la ley. Le quería preguntar a José Bayón, antes hemos hablado de ya estamos a punto de tener a las empresas, las startups registradas. Una vez que esto esté activo, no sé si hay una previsión de cuándo va a ser efectiva, o sea, las ventajas que prevé esta ley para las startups ya que hayan formalizado su registro, ¿cuándo van a empezar a poder disfrutar de estas ventajas que prevé startups, fondos y el resto de agentes? Muy bien. Bueno, como decía antes, la ley establece la necesidad de esta orden interministerial. Quiero también poner de manifiesto que en el desarrollo propio de la ley, antes de lo que es esta orden ministerial y demás, en todo el desarrollo han intervenido 12 ministerios, ¿no? Por lo tanto, tiene una complejidad importante porque al final, bueno, son temas muy, muy transversales en algunos casos, ¿no? Una vez que tengamos la orden ministerial, nosotros empezaremos a certificar y en el momento que las startups estén certificadas, pues ya pueden acceder a las ventajas. La ley tiene 3 bloques principales. Uno ya ha empezado, porque como decía antes, entra en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE, en diciembre del año pasado, que es toda la agilización de trámites administrativos, ¿no? El registro del BORNE, el registro mercantil, etcétera, que se reduce, también se vincula con la ley Crea y Crece, como sabes, y se reducen los costes para registrar una empresa prácticamente a €1. Se agilizan los trámites, no se pide a los extranjeros que quieran emprender aquí, no se les pide el NIE, el número de identificación empresarial, sí se les sigue pidiendo el NIF. El otro día había un comentario por ahí que esto dura mucho. Bueno, es que claro, el NIF sigue existiendo, ¿no? Y se tiene que seguir pidiendo igual, ¿no? Todo ese paquete de trámites de agilización administrativa ya ha empezado, ya se puede disfrutar. También parte del paquete tercero, por decirlo así, que es el de atracción de talento. Y ahí el régimen, bueno, pues para residentes que han vivido fuera, que eso ya estaba contemplado en otra ley, pasa de 10 años a 5, el tiempo que se pide para acceder a ventajas cuando se retorna. En fin, hay una serie de cuestiones ahí que ya están y quien quiera puede acceder a ellas. Y luego todo el paquete central, efectivamente, que es el fiscal, ¿no? De mejora, pues tanto el carried interest, stock options. Yo sé que sois insaciables, Íñigo, pero tenemos la mayor deducción fiscal de toda la Unión ahora mismo en stock options y sabes que empatada en el primer lugar con el Reino Unido en todo el continente.
yo creo que está bien, ¿no? Además es una de las cosas que se mejoró en su momento y bien mejorada, ¿no? También desde NISA lo defendimos, ¿no? En la propia Secretaría de Estado de Digitalización. El carrier de interés era fundamental, eso es cierto, para armonizar con Guipúzcoa y con bueno, pues con las diputaciones vascas, ¿no? que tenían ya esa deducción. La inversión se deduce, pasa de 60.000 a 100.000 euros con un tramo de exención del 50%. O sea, el paquete fiscal es bastante bueno. Eso es verdad, mejorable como todo, evidentemente, pero yo creo que está bien, ¿no? Todas esas medidas se puede acceder en el momento que esté certificada la empresa, ¿no? Y quiero, si me permites, hacer un pequeño apunte, porque en relación a lo que estaba diciendo tanto Carlos como Íñigo también, de la escalabilidad es muy importante, estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, el objetivo de esto, y yo siempre lo he dicho, no es tener más startups que nadie. Bueno, esto tampoco te garantiza nada, ni te dice que vivas mejor ni que tengas un mejor país. El objetivo nunca es, o sea, esto no es un fin en sí mismo, esto es un medio. El propio emprendimiento también es un medio. Tampoco tenemos que tener el objetivo de que todo el mundo monte una empresa, porque ni todo el mundo vale, ni tampoco sería el modelo económico sostenible, ¿no? Lo que sí que tenemos que hacer es activar y acelerar un poco en un momento de revolución digital y sostenible como el actual, todo lo que es la innovación y el emprendimiento. Y eso lo conseguimos a través de modelos rápidos como las startups que tienen que crecer. Por eso nosotros, en esta orden ministerial precisamente que establece los criterios que vamos a tener en cuenta, hemos establecido y lo hemos llamado directamente como que NISA, hemos dicho que NISA va a certificar el carácter innovador y escalable, porque nos parece fundamental enfatizar que tiene que ser escalable, ¿vale? Va en esa línea. A partir de 15 millones, Carlos, pues a lo mejor no necesitan ya ser startup, porque si en un edificio tiene ese beneficio, no va a necesitar estos beneficios. Necesitarán STEC, necesitará posiblemente otras compañías, ¿no? Otros apoyos. Y otro de los elementos, Nuria, que hemos incluido en esta orden ministerial es el de las patentes. Ayer mismo hablábamos con la oficina, con Aida, su directora, que ha hecho algunos comentarios en este proceso que decía de audiencia, y que son hermanos nuestros de ministerio, ¿no? de industria. Y es un reto, efectivamente, porque no es sencillo proteger la propiedad intelectual. No es sencillo porque estamos hablando de intangibles y eso siempre es difícil, ¿no? Pero más en el mundo emprendedor y startupero, por decirlo así, porque va muy rápido y todo esto le suena que me va a ralentizar y me va a parar y me va a hacer más papeles, ¿no? Entonces tiran para adelante y luego pues hay problemas. Hemos tenido algún caso financiado por ENISA, como ha sido Fractus, que conoceréis todos, y bueno, que es muy paradigmático de la importancia de patentar, ¿no? Hay un elemento y uno de los criterios que analizamos para el carácter innovador es tener una patente o estar registrando una utilidad. En ese momento se considera innovadora, ya, no se analiza más, ¿vale? Por lo tanto, estamos también incentivando a que se haga eso porque, como digo, desde el propio Ministerio somos conscientes de que esto es importante. Nos has hecho un repaso de las tres patas y de lo que va a tener ENISA en cuenta, la escalabilidad, la protección, y también has hablado de no es tan importante la cantidad en sí misma. Hace poco en la presentación, como decía antes, que nos vimos bastantes de los que estamos aquí de la estrategia Spain Up Nation, estamos casi todos, por el carácter interministerial, estabais casi todos allí de esos 10 ministerios, de todas partes, y me parece un punto muy importante y necesario ese encuentro. Y allí se hablaba precisamente de que España está en el top 20 mundial en cuanto a emprendimiento y se hacía referencia a ese número. Tenemos 14.000, 15.000, el año pasado se crearon 5.000 startups en España, estamos en el top 20. Has explicado muy bien los criterios que se van a aplicar a cada startup para dejarles entrar por esa ventanilla, pero también le quería preguntar a Carlos, ver si comparte eso.
¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Un poco os podéis interrumpir y tomar la palabra después, para considerarnos de verdad en ese top 20. Yo creo que no nos debe colocar en el top 20 un número. Un apunte, María, top 10. Top 10. Estamos en el top 10. Bueno, Sí. pues entonces en el top 10 hay menos margen, perdón. Pues eso, ¿qué es lo que debemos tener de verdad en cuenta para estar en ese top 10? Lo estamos, pero no solo por tamaño. ¿De qué deberíamos hablar o en qué deberíamos fijarnos? Claro, yo creo que es un buen apunte el tema del tamaño, ¿no? Siempre es una buena noticia que España esté liderando, ¿no? Y más en este caso si estamos hablando de emprendimiento e innovación y todo lo que sea situarnos en los primeros puestos de los rankings, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? y que en parte esta ley de startups también va a ser un instrumento muy efectivo para, bueno, pues para seguir posicionándonos como un país pro emprendimiento, pro innovación y a nivel global, ¿no? Pero es verdad que también el dato hay que tenerlo siempre en relación al tamaño también del propio país, ¿no? A nosotros nos gusta mucho utilizar el dato de startups per cápita o startups por cada millón de habitantes, que yo creo que te da una referencia de dónde estamos, de cómo de bien lo estamos haciendo respecto a otros países. Y bueno, y ahí digamos que estaríamos en el puesto 18 según algunos rankings, pero no del mundo, sino de la Unión Europea, ¿no? Es verdad que la Unión Europea sigue liderando a nivel global bastantes de estos rankings. Pero en startups por millón de habitantes, España tendría 157, está un poquito por debajo todavía de la media de la Unión Europea, que son 190, es decir, podemos todavía hacerlo mejor y por supuesto la ley de startups va a tener impacto en estos rankings, pero yo creo que si queremos posicionarnos de verdad como líderes tenemos también que fijarnos en los líderes. Es decir, ahora mismo Estonia, que es un país pues que hasta hace muy poquito era una república soviética, que no eran precisamente pro empresa y pro emprendimiento, bueno, pues tiene 5 veces más startups por habitante, ¿no? En 15 años han pasado de tener un 40% menos de PIB que España per cápita a superarnos hace ya un par de años. Entonces, es un país que ha hecho las cosas increíblemente bien, es decir, han tomado unas medidas y han apostado de forma decidida por las startups, por la innovación. Tienen un sistema que ya sabemos que funciona, están combinando un programa de e-residency con reducción de burocracia, lo puedes hacer todo online. Tienen una estructura fiscal también muy interesante que lo que está consiguiendo es atraer, ¿no? a todos los emprendedores. Bueno, pues que si cualquier emprendedor quiere venir a Europa, pues probablemente elija Estonia antes que España. Entonces, lo que tenemos que conseguir es bueno, pues competir a nivel internacional en ser el país con las mejores condiciones para atraer este tipo de proyectos, este tipo de talento y este tipo de inversión. Por supuesto, la ley de startups trabaja ya muchos de estos puntos. Nos acercamos mucho más, ¿no? Todo el tema de la reducción de burocracia que comentaba José, que ya está la ley Crea y Crece, ¿no? Y que aplican no solo a las startups, sino a todas las empresas. Eso es súper positivo. Todo lo que tiene que ver con las visas, también tenemos nuevas visas para emprendedores, para talento extranjero, que facilita mucho la incorporación de este tipo de talento en nuestro país. Es importante el aterrizaje, ¿no? Tenemos la ley, hay que terminar de aterrizar, como decía José, ¿no? Esas órdenes ministeriales, y no encontrarnos con ninguna pega por el camino, ningún stopper que bueno, pues que alguien ponga de por medio. Es decir, hay que facilitarlo al máximo y por supuesto, bueno, pues estamos convencidos de que con la ley de startups, que empieza a funcionar a partir de ahora, vamos a seguir ascendiendo en esos rankings y nos vamos a posicionar pues como de forma definitiva ya, ¿no? Como uno de los países líderes en innovación a nivel internacional. Gracias. Quería intervenir un segundín para decir que a José que me parece conocíamos la iniciativa porque nosotros tenemos mucha relación con la OEPM, con Aida, con María José, y me parece una gran iniciativa que se considere que un criterio que para que esa startup ya se considere innovadora es que haya una patente, por lo que os decía antes. Al final, la legislación de propiedad intelectual es tan crítica en eso, o sea, tan homogeneizada en eso, que ya entra a valorar si esa tecnología es o no nueva e innovadora, con lo cual eso ya está certificado por otro lado. Me parece acertadísimo el criterio. Y quería añadir a lo que acaba de decir Carlos, que
Creo que esto va a ayudar también a si las patentes en concreto dentro de la propiedad intelectual son un indicador a nivel mundial global de la innovación en los países. Está claro que es un criterio que tenemos que tener nosotros también en cuenta y está claro que tenemos que mejorar ahí también. El ranking, por ejemplo, que maneja la OCDE del año 2021, pues como siempre, en publicaciones científicas estamos fenomenal y luego en patentes, pues ni por nuestras empresas que no tienen mucha tendencia a proteger, ya no te hablo de las startups, te hablo en general, y la mayoría de las patentes proceden del sector público. Eso tiene que empezar a cambiarse, a dinamizarse y criterios como ese yo creo que ayudan. Porque bueno, estamos ahí, 5, lo comentaba antes con Íñigo, 5 veces por debajo de lo que patentan en Italia, 10 veces por debajo de lo que patentan en Francia y 11 de lo que hacen en Alemania. Tenemos mucho margen de mejora y bueno, hay que empezar a trabajarlo simplemente. Bueno, ahí está también lo bonito, ¿no? En ver, ya hablábamos de estos años que hemos tardado en llegar hasta aquí y a partir de ahora. Antes le decía José a Íñigo que son insaciables los fondos. Bueno, yo creo que hacen bien en ser insaciables. No, pero luego por pedir, bueno, hay que pedir y luego sobre todo que sean insaciables a la hora de invertir. Estamos hablando que se ha cerrado 2022, perdón, se cerró con cifras récord en inversión privada. Entonces quería que nos contaras, también has hablado de la diversificación de las carteras, pero bueno, así una perspectiva un poco general, ¿dónde crees que la inversión privada ha puesto más el foco hasta ahora? Y luego también hemos visto en distintos foros, como en Transfiere o en otras reuniones un poco más a pequeña escala, hablar de la necesidad de un reclamo especial de la inversión privada en Deep Tech. Entonces quería que unificaras estas dos cosas y que nos contaras hasta ahora dónde se ha invertido más y si crees que el Deep Tech está trayendo la suficiente inversión. Ok, pues me dirijo primero a la primera pregunta, ¿no? Yo creo que aludías a las cifras de 2022, me parece que son un poco capciosas las cifras de 2022 en la medida que fue un año de transición súper profunda en los mercados de financiación de proyectos tecnológicos y quizás la parte cuantitativa no cuenta tanto la historia como la cualitativa en la medida que tiene un decalaje de al menos 6 meses que ha empezado solo a reflejar la realidad del mercado, pues bueno, quizás desde el verano pasado hasta este momento, ¿no? La tónica general que vimos el año pasado, ¿no? Bueno, no os voy a aburrir con todo lo que ocurrió lo que ha ocurrido en los mercados públicos y demás, que tarde o temprano se acaba trasladando a los mercados privados donde operamos nosotros. Es bueno, una contracción de valoraciones muy agresiva y más desde el punto de vista estratégico cualitativo, una deriva de un foco en el crecimiento a cualquier precio, en un entorno en el que el capital, la gasolina era prácticamente gratis, pues era casi una obligación o tenía un coste de oportunidad muy alto no apostar por el crecimiento de forma súper agresiva para startups con acceso a capital, ¿no? Entonces este entorno de forma bastante brusca, empezando desde los bancos centrales y llegando hasta las startups early stage, se ha dado la vuelta y el enfoque ha pasado completamente a modelos mucho más eficientes en capital, tanto desde el punto de vista del modelo del negocio de por sí, y ahora incido un poco en esto, como de la gestión de las startups y de la estrategia por la que apuestan para crecer en el medio plazo, ¿no? Entonces, más que señalar a sectores o tecnologías en concreto, quizás merece la pena señalar modelos de negocio, modelos de monetizar que han funcionado mejor a partir del verano del año pasado, ¿no? Hemos visto cómo aquellos súper intensivos en capital, verticales B2C, donde adquirir un mercado por completo con la expectativa de monetizar dentro de unos años a costa de inyectar mucha gasolina, pues los inversores en etapas más maduras han dado la espalda en gran medida, y por el contrario, pues modelos con una recurrencia de los ingresos y con unos márgenes más sanos que este tipo de modelos, tipo, por ejemplo, el SaaS o modelos más intensivos en producto y tecnología, pues están funcionando mucho mejor, ¿no? Eso en cuanto a diferentes estrategias que pueden utilizar las compañías. En cuanto a etapas, mencionabas también en la pregunta pues, los tickets y demás. Hemos visto un mercado a 2 velocidades, en etapas más maduras, lo que llamamos growth, series B, series C, en adelante,
prácticamente el mercado ha estado cerrado durante la segunda mitad del año 2022. En España, a principio de año, pues vimos unas cuantas megas rondas en este segmento. Pues se me viene a la cabeza TravelPerk, Typeform. Y en la segunda mitad del año prácticamente hemos visto solo una, probablemente la de Factorial. Por lo tanto, ha sido un mercado prácticamente cerrado. Pero en Early Stage, que es donde operamos nosotros en Samaipata, hemos visto que el dinamismo ha continuado en gran medida. Hemos visto que los buenos proyectos han seguido accediendo a financiación en términos bastante competitivos, y por lo general hemos visto tranquilidad y una volatilidad bastante limitada, ¿no? Así que nosotros lanzamos un mensaje optimista porque creemos que los fundamentales de la inversión en tecnología en Europa siguen siendo súper robustos y son tendencias estructurales y no cíclicas, y no hace falta mirar la bolsa todas las mañanas para invertir en este tipo de activos, y los inversores seguimos apostando, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta del Deep Tech, que bueno, hemos estado hablando antes, Nuria y yo, largo y tendido sobre este asunto, yo creo que bueno, nosotros y en general aludimos mucho a la palabra ecosistema, ¿no? Que a veces suena un poco cursi, pero creo que refleja muy bien esa sensación de círculo virtuoso que tiene que darse para que un determinado sector sea dinámico, ¿no? Involucrando pues, a inversión, a talento, a proyectos, apoyo al sector público, etc. Y creo que en emprendimiento en general, inversión en startups de carácter innovador, pero quizás no necesariamente deep tech, en España pues, ya hemos visto cómo ha habido un salto cualitativo en los últimos 5 años de varios órdenes de magnitud, ¿no? Y en Samaipata formamos parte de ese salto cualitativo. Nosotros hemos aumentado nuestros activos bajo gestión, nos permite apostar por proyectos más arriesgados, apostar con tickets más grandes, formamos parte de este círculo virtuoso, ¿no? Quizás la mancha en el historial es el deep tech en España. Aquí es un área concreta dentro de la inversión en startups donde todavía no vemos ese círculo virtuoso girando a gran velocidad, ¿no? Entonces, se señala la falta de capital. Es verdad, hay poco capital especializado en deep tech en España, pero como cualquier ecosistema no puede ser un agente el que se lance primero a la piscina sin mirar a su alrededor, porque sería inmolarse, ¿no? Necesitamos que de forma acompasada se empiece a poner en marcha esta rueda. Yo creo que hay una pata clave de esta rueda, que es el talento, tanto a nivel emprendedor como a nivel inversor. Hemos tenido una fuga de talento deep tech técnico muy cualificado, históricamente muy importante a otros mercados, pues con sectores académicos muy punteros y con sectores inversores mucho más abiertos a estas inversiones. Y esta es una sangría que entre todos tenemos que parar. Desde Samaipata, actualmente nuestro fondo no invertimos en proyectos con un componente deep tech muy profundo, porque no está dentro de nuestra tesis, nuestro modelo, pero es algo que desde luego tenemos en mente de cara a futuros fondos, poder participar de este salto cualitativo que creemos que va a tener el deep tech en España en los próximos años. Gracias. Creo que José quería decir algo al Sí, había algunos apuntes, ¿no? Que estaba aprovechando para recoger el feedback de los fondos, que lógicamente estamos muy en contacto y comparto, ¿no? El año pasado fue un año de ajustes. Esa es la realidad, nosotros lo notamos también a final de año. Ahora se ha reactivado, es verdad que en Early Stage, que es donde estamos nosotros en ISA, tenemos bastantes solicitudes, pero sí me gustaría hacer un comentario sobre dos cuestiones que yo creo que van enlazadas, ¿no? Hablaba Carlos de Estonia y hablaba Íñigo y hablabais ahora del Deep Tech. Al final es que podemos hablar de emprendimiento, de un montón de cosas, pero lo que sí que tienen en común, y aunque era una república soviética que desde luego no tenía nada de mercado libre, como todos sabemos, sí tenía mucho de base científica. Al final eso es lo que está por debajo de todo lo que estamos hablando. Todo lo demás está muy bien, se puede emprender, se puede hacer un montón de cosas, pero necesitamos tener una base educativa y científica buena. Realmente en España sí la tenemos. Y es verdad, lo que nos falla un poco es esa transferencia, ¿no?
pero tampoco es por casualidad, nos falla, y lo decía Nuria antes, porque tenemos micropymes. Claro, ¿por qué tenemos micropymes? Porque no tenemos tejido industrial. Es que va todo un poco vinculado, ¿no? Al final es todo un modelo económico que tiene que estar asentado sobre estos pilares, ¿no? Educación, conocimiento, siempre por encima de todo, porque para todo en la vida, pero también para emprender y para hacer cualquier cosa es que es lo más importante, ¿no? Capacidad de transferirlo, un sistema sólido, industrial, que permita también bombear dinero, ¿no? y tener solidez, y luego esta combinación de capital público y privado, ¿no? Para mí, siempre lo digo, son los tres elementos fundamentales, capital público y privado, y aquí sí que es verdad que el capital privado ha crecido y ha cambiado por fin la óptica y está invirtiendo en lo que hay que invertir, que es todo esto, ¿no? Esa es una cuestión importante que quería comentar. Luego, respecto a esto también y al talento, es que efectivamente volvemos a lo mismo, es la materia prima de todo, pero no de ahora, de todo, de siempre, ¿no? Y respecto a ese talento, pues me quiero poner en valor todo el esfuerzo que se está haciendo y el momento en el que está España, ¿no? Porque realmente han sido 12 grandes corporaciones internacionales, desde Microsoft, Google, Hitachi, otras tantas, hasta 12, las que en los últimos años, en este último tiempo y periodo del gobierno, de este gobierno, han decidido traer su sede para innovación a España. Esto es algo que no había ocurrido, o lanzar proyectos a nivel internacional, como la propia Maersk, la danesa, ¿no? que conoceréis de logística, una de las principales de logística en el mundo, que también lanza sus proyectos aquí. Por lo tanto, se está haciendo un gran esfuerzo. La ley de startups también tiene esa orientación de atraer talento, porque es fundamental, ¿no? Y se está haciendo y se están lanzando, claro, respecto a DeepTech, pues iniciativas como el PERTE Chip, ¿no? Que se hablaba. Y yo recuerdo que muchas veces se comentaba, bueno, ¿qué pinta España en el PERTE Chip? Bueno, estamos liderando los principales proyectos ahora mismo con capacidad de diseñar chips. Aquí lo estamos haciendo en el BSC, en el Supercomputing Center de Barcelona, que es el mejor centro de computación de Europa, con el proyecto Quantum. En fin, estamos en una posición realmente. Y es verdad que se ha hecho una apuesta por este gobierno clarísima de invertir más en I+D, en innovación, en emprendimiento, en atracción de talento, que al final es la piedra angular de todo esto, ¿no? Todo lo que hablemos después, si no tenemos gente, talento que es capaz de impulsarlo, pues no funciona, ¿no? Yo creo que esto que estamos hablando ahora de invertir en talento, de que el Deep Tech lleva otros tiempos y que precisamente en 2022-2023 le estemos dando más importancia a ese Deep Tech, quiere decir que se está generando una base para construir ese Deep Tech, porque cuando hablamos son tiempos diferentes, pero cuando hablamos de este tipo de innovación y de inversión, no estamos hablando solo de generar riqueza, sino que estamos hablando de soberanía casi como país. O sea, estamos afectando directamente a la soberanía como país. Entonces, yo creo que ahí son procesos, tiempos muy específicos, por eso igual la velocidad es diferente. Y también en cuanto a la protección, porque muchas veces, aquí por eso señalo a Nuria, y además ella también me pedía la palabra, incluso el momento de proteger determinadas innovaciones o investigaciones, el papel de la universidad. Antes decía Carlos, figuras que se han creado muy positivas como la empresa universitaria, cómo se dinamiza el papel de las otras y sobre todo, ¿cuándo protejo? Porque cuando estoy hablando de Deep Tech, el momento en el que protejo está asociado al momento en el que yo creo mi empresa. No puedo proteger algo y lanzar la empresa después, porque los tiempos son muy diferentes. Igual empezamos a investigar ahora en la universidad, ostras, pero hasta que esto salga a mercado, ¿quién va a ser el inversor que me aguante todo este tiempo? Y el socio también, el talento, el capital propio. Entonces, voy a ver si soy capaz de contestar todo eso. No, es una reflexión en la que todos podéis contestar. Mi mente funciona rápido también, pero no sé si tanto. Voy a intentarlo. Al hilo de lo que estáis contando, me está recordando cuando hablaba José del PERTE de los chips, hay un modelo de protección para el diseño de chips, que es la topografía de semiconductores. Sí. Aquí nos faltan tierras raras, ¿no? Todavía, pero estamos buscando, porque algunas hay,
parece ser. Algunas por mi tierra, Salamanca y Castilla y León. Y, bueno, creo que tenemos que trabajar en ese concepto del que estabas hablando tú y creo que todo va alineado al mismo foco. Es la soberanía tecnológica o autonomía estratégica, llámalo como quieras. Si no somos capaces nosotros cuando hacemos mapeos de tecnologías y vemos que todo está invadido de patentes asiáticas, no voy a poner nombre al asiático, pero vamos, básicamente son patentes chinas, que dejan apenas hueco, y hablo de Europa, no hablo de solo allí. O sea, las patentes chinas dinamitan los mapas de tecnología. Tenemos que ser capaces de, ahora que tenemos fondos, tiempo y voluntad política de hacer esto, creo que tenemos que tomarnos muy en serio que aquello que financiemos seamos capaces de retenerlo y hacer generar de verdad riqueza para estas empresas que se escalen, para que... claro, aquí sí que llevo la ascua a mi sardina, pero la sardina a mi ascua. Es importante que con la propiedad industrial, en este caso, por ejemplo, con las patentes, seamos capaces de retener esa tecnología aquí, porque tenemos que abrirnos campo y para que una empresa de estas pueda crecer, si no queremos que sean meras licenciatarias de tecnologías de terceros y que al final sea un modelo que sirva para vendérselo a una compañía multinacional, hay que acompasar. O sea, hablamos de modelos paneuropeos, eso es cierto, pero tenemos que hablar también un poco de conciencia país, creo. Entonces, esa soberanía tecnológica, la única forma de conseguirla o una de las formas de conseguirla es que si hay financiación de tecnología, esa tecnología se quede aquí, se licencie desde aquí, y para eso la propiedad industrial tiene mucho que decir. Y pensaba, yo soy de Palencia, y hay una compañía multinacional que se llama Male, que hace baterías. ¿La conoces? Trabajo con ellos en Stuttgart. Pues fíjate, han llevado el centro de I+D a Palencia. A Palencia, y toda la facturación europea se hace en España, en Palencia. Yo me hace mucha ilusión, porque somos 70.000, pues desde la pandemia yo voy y vengo, he estado viviendo 25 años en Madrid, voy y vengo todos los días en AVE, maravillosamente bien. O sea, creo que tenemos que ser capaces de acompasar todos estos elementos, gestionar talento. Ellos decían, tengo muchas dificultades para encontrar talento que se quiera venir a una ciudad de 70.000 habitantes con las limitaciones. Bueno, pues desde la propia ciudad hay que trabajar para que esto se consiga. También la propia ley de Startup tiene menciones al tema rural, a la zona de la despoblación. Creo que de verdad tenemos oportunidades, porque ahora mismo todo el compendio de legislación ayuda a que se identifiquen actitudes como la de NISA, actividades como la de NISA. Yo creo que ayudan a profesionalizar esto, y creo que el concepto de soberanía tecnológica tiene que servirnos, o autonomía estratégica, llamémoslo como queráis, tiene que servirnos, ¿no?, como impulso para que esas pequeñas startups y para que los fondos, los corporate y los fondos de capital riesgo habitual, el venture capital, no se vayan solo a invertir a empresas fuera, que se vayan a invertir en empresas en España, que sean escalables y que sean de verdad una oportunidad para el país. Gracias. No sé, me gustaría que comentaras cómo lo que estábamos hablando antes, también un poco con esto, lo de las empresas universitarias, ese concepto que decías, hay cosas, gratas sorpresas que nos hemos llevado, o sea, nosotros no lo pedíamos y mira, no sabemos de dónde ha venido, ¿no? Pero cómo nos ayuda también ese concepto a acercar a la universidad. Lo bueno no sabemos nunca de dónde viene, lo malo sí. No, pensar dónde estaba el origen, pues igual nos lo puedes decir ahora, no sabemos si viene de Instituto de Empresa o directamente, igual viene de NISA, que nos caracteriza, lo probable, porque era universitario, entonces teníamos ahí la duda si era más universitario o más escuela de negocio, el enfoque. Hablábamos eso de que, o sea, al final yo creo que desde el propio gobierno se establecieron 3 instrumentos diferentes, ¿no?, para impulsar todo lo que tiene que ver con el ecosistema que hablábamos. Por un lado tenemos la ley Crea y Crece, que tiene más que ver con esa reducción de burocracia y que aplica un poco a todas las empresas. Y tenemos la ley de startups con todas las medidas que hemos ido comentando. Pero hay una tercera pata que yo creo que no hemos comentado mucho, que son los fondos Nextech, que precisamente nacen con el objetivo de apoyar más a la escalabilidad de las startups, ¿no?, o a las startups en fase más de crecimiento, que al final son unos fondos de coinversión público-privados que acompañan a los fondos que invierten en startups en etapas más avanzadas, ¿no? Dicho esto, a nivel de talento, que sí que también está en la ley de startups, yo creo que se ha mejorado muchísimo también el régimen de las stock options, lo comentaba José. Creo que también a nivel de visas, lo hemos comentado, también está muy bien. Y también se crea esta figura de la empresa, de la startup universitaria,
que lo estábamos comentando, ¿no? Antes. No es una medida que al principio se nos hubiese ocurrido a nosotros y que estuviésemos impulsando, pero finalmente se incorporó en la ley de startups, no sé si por el Ministerio de Universidades o por ENISA o qué, pero nos parece una idea genial. Es decir, todas las medidas que acerquen al ámbito educativo, ¿no? Ya no solo en universidades, sino te diría que en el colegio también, al mundo de las empresas, al mundo de la innovación, y que esto a su vez sirva para que esos proyectos de I+D que se realizan en las universidades y esas patentes acaben saliendo al mercado y las podamos disfrutar todos, ¿no? como consumidores, y podamos beneficiarnos de esa innovación, nosotros siempre lo hemos visto súper positivo. Entonces, creo que se ha trabajado muy bien y mucho la parte de atracción y retención del talento. La parte de financiación, también en la parte de scale-ups, creo que se ha trabajado muy bien. Aquí ya nos tendrán que decir los fondos, la propia ejecución de esos fondos, ¿no? Si de verdad están funcionando todo lo bien que nos gustaría. Y luego, bueno, lo que quizás sí que se ha echado un poquito más en falta en algunos supuestos y para cubrir determinados gaps serían algunos incentivos fiscales, ¿no? Sobre todo para cubrir esas etapas o ese tipo de startups que no están encontrando a día de hoy una financiación adecuada, ¿no? Comentabas tú las deep tech, que quizás no hay tanta cultura de inversión en este tipo de proyectos. Bueno, pues quizás una de las medidas también, ¿no? que nosotros pedíamos y que finalmente no se ha podido incorporar en la ley de startups es animar a las empresas con beneficios a que redirijan esa inversión, ¿no? A la innovación y a las startups. Y en España siempre hemos tenido un pequeño déficit en este sentido, ¿no? Los inversores profesionales están haciéndolo muy bien y tenemos un ecosistema potente a nivel de business angels, a nivel de venture capital, financiación pública creemos que también se está haciendo súper bien, y quizás esa pata que todavía nos queda un poco coja sería la de la inversión de los corporates en startups y en innovación, ¿no? Todo lo que sea animar, ya no solo a los corporates, sino a cualquier empresa con beneficios a invertir en este tipo de proyectos en lugar de invertir en el ladrillo de toda la vida o hacer gasto a final del año para pagar un poco menos de impuestos, todo lo que sea redireccionar eso hacia la innovación, como han hecho desde hace tiempo en Reino Unido, creemos que también sería pues, súper positivo, pero por todo lo demás, a nivel de talento, ¿no? Y a nivel de financiación, yo creo que la ley de startups y las medidas que han ido implementando desde el gobierno son súper acertadas. Yo creo que hay una cosa buena, perdona, en no saber de quién viene cada cosa, y eso dice mucho de la humildad de todas las partes que han estado involucradas en esto, ¿no? Hay que verlo desde esa perspectiva. Me la quedo igual por justificar. No nos colgamos la medalla. No, yo Esto es un trabajo decía, ¿no? hacía un poco la broma también, bueno, para que no nos durmamos, ¿no? En exceso, que es pronto. Pero para poner el foco, porque creo que hay que hacerlo, ¿no? Efectivamente, no viene de la nada. Esto surge de que hay una orientación con toda la parte de Next Generation, del plan de recuperación, y es verdad, de todo el gobierno, de todos los ministerios, las secretarías, los organismos que estamos dentro, que lo tenemos realmente en mente. O sea, esto surgió con los ministerios de Ciencia, Innovación, con el nuestro de Industria, con la Secretaría de Digitalización, porque efectivamente tenemos interiorizada la importancia del talento. O sea, no surge de la nada, lo decía, porque luego cuando es verdad que se dice, bueno, que si los PERTES, los proyectos van más lentos, van más rápidos, que van rápidos, para todo lo difícil que es, van rápidos. Diré que estamos hablando de unos volúmenes de inversión salvajes. O sea, estamos hablando de 70.000 millones en 5 años, cuando realmente España entre el año 85 y el 2010, es decir, en 25 años, absorbió 60.000 millones de euros europeos. Es verdad que ha habido inflación y demás, pero por muchas equivalencias que hagamos es tremendo, ¿no? El volumen y la diferencia. Y bueno, pues siempre puede ir más rápido, y aún así lo importante yo creo que es esto, ¿no? Esa orientación, y que está realmente en la agenda y que está interiorizado, ¿no? Por eso sale la startup de estudiantes, por eso el talento está. Es difícil que escucharnos, no sé, a mí por supuesto, pero a Carme Artigas, a los que andamos por ahí, decir 2 frases sin que salga esta palabra, ¿no? Y eso
es una muestra realmente de que nos lo creemos y lo trabajamos, ¿no? Ahora es verdad que hay que concretar esto de la startup de estudiantes, que también nos cae a Nisa, que no tengo muy claro todavía cómo lo vamos a hacer, pero es importante, ¿no? Al final es transferencia, volvemos a lo mismo, o sea, le podemos dar 20.000 nombres, lo que estamos hablando es de que lo que se estudia, lo que se aprende, lo que se investiga, tenga una dimensión también económica y productiva, ¿no? Es combinar esos dos mundos. Lo vamos a articular también, estamos en ello. Por cierto, el tema de visados, ese también nos toca, son las 3 partes que nos toca, la certificación de startups, los visados y la startup de estudiantes. Los visados es el primero, por decirlo así, que va a salir, ¿no? Y ya en las próximas semanas estamos haciendo informes para la unidad de grandes empresas del Ministerio de Migraciones. Nos toca hacer realmente el informe de innovación y escalabilidad, las 2 cosas. También ahí hemos incluido la parte de escalabilidad en los proyectos y en breve ya estamos aplicando esos visados, ¿no? Nuria. Vale, pues lo que me queda por contestar una cosa, cuando lo ha dicho Carlos, pues ¿cuándo tienen que proteger una startup? Y aquí hablamos startup emprendedora, de emprendedores ahora, las spin-off tradicionales que sacan la ciencia de los cajones de las universidades y los centros de investigación, aquí que estamos enfrente del CSIC, o una startup que surja de otra inquietud, pues cuanto antes tengas un resultado. Pero lo que os decía antes, no tenemos que pensar cuanto antes que tengamos un resultado que me vaya a resultar competitivo en el mercado, que tenga una tecnología, una innovación que me vaya a hacer una... Y eso hay que tenerlo identificado, y no necesariamente una patente te va a dar una protección muy interesante y en muchos casos es la única o la mejor que puedes optar. Pero también lo puedes periodificar en el tiempo. Quiero decir que porque seas una startup, pues puedes aplicarle un protocolo de secreto durante un tiempo hasta que consigas cierta financiación de cierto tamaño. Eso no va a afectar a la novedad de la innovación y ya puedes patentar después. O sea, ahí lo importante, creo, es generar esa cultura. Y fíjate, solo este apunte, y es que creo que sí, ya hemos conseguido que en el sector de ciencia e innovación, CSIC, entes públicos de investigación, universidades, ya haya conciencia de ser capaces de identificar esos activos valiosos, y creo que falta, ¿no?, que esas empresas, a través de los Venture Corporate Capital o las propias... tengan esa mayor conciencia de que tienen que identificar esos activos también en el entorno público y ayudar a protegerlos, y que se proteja más. Porque si protegemos a lo público y eso no interesa a las empresas, vamos mal. Entonces, creo que hay que trabajar ahora en la cultura de que estas startups nazcan ya con una inquietud hacia la propiedad intelectual como un elemento de verdad que apalanque mejor sus modelos de negocio. Gracias. Carlos. Sí, nada, era un comentario muy rápido, y es un poco en línea con lo que comentábamos al principio, ¿no? El reto que supone siempre el incorporar al ordenamiento jurídico algunas ideas, ¿no? Y hablabas, José, del tema de las visas, que, bueno, pues que al final esto recae en ENISA, la unidad de grandes empresas, colectivos estratégicos, creo que es la que luego analizará los proyectos de emprendedores extranjeros que quieren venir a nuestro país. Y un poco recalcar el reto que supone. Al final ya teníamos en la ley de emprendedores anterior un tipo de visa para emprendedores extranjeros, y yo conozco el caso de primera mano de un emprendedor americano que además era un inversor y tenía un fondo bastante potente. Montaron una plataforma de inversión en startups y era un enamorado de Málaga. Y entonces quería venirse a desarrollar su proyecto en España. Aplicó para solicitar esa visa específica para emprendedores extranjeros, y cuando presentó el proyecto y lo analizaron, pues le dijeron, bueno, él ponía en su business plan que iba a crear 10 puestos de trabajo en los próximos 2 años. Y como en la ley de emprendedores había una coletilla que era que esta ley es para emprendedores que vengan a generar mucho empleo en nuestro país, automáticamente le dijeron que no, que 10 empleos en 2 años eran muy pocos. Es decir, lo complicado que es muchas veces la ejecución de este tipo de leyes, de forma que no solo se quede en una idea, sino que de verdad tenga un impacto real, ¿no? Y sirva para quitar frenos y quitar stoppers, y un poco para que entendamos el reto que supone, ¿no? Y lo difícil que es, y ahí todo mi apoyo, todo mi ánimo lo hemos cambiado. Efectivamente, claro. Ahora el informe que nos pide la unidad de grandes empresas y colectivos estratégicos, efectivamente,
nos lo pide a nosotros, ¿no? Para analizar el carácter innovador y escalable. Entonces, ahí los criterios son otros. Claro, eso se corrige y esperamos que, bueno, pues que eso, que el aterrizaje, ¿no? Y las órdenes ministeriales, de todo, realmente vaya muy alineado con el propósito de la ley, ¿no? Que de verdad es atraer startups, atraer inversión, y estamos seguros de que se va a hacer así, ¿no? Sobre todo si recae en ENISA. Los criterios, la verdad es que evidentemente que recaigan en ENISA, más allá de los que estemos en ENISA, es porque tiene que recaer en una organización, como decía Carlos al principio, que entienda esto. Nosotros el año pasado aprobamos 650 préstamos, ¿no? y realmente, más o menos 642, y realmente al final lo que hacemos es analizar, más allá de la parte financiera, analizamos mucho estos modelos de negocio, ¿no? que hablábamos antes, y que si son escalables, si son innovadores. Entonces vamos a seguir haciendo eso mismo, nada más que, digamos, si la parte financiera, porque no hay dinero en este caso por medio del préstamo, pero los criterios que vamos a utilizar son los mismos que utilizamos para evaluar el carácter innovador ahora mismo. Para ir terminando, me gustaría daros la palabra para que cada uno de vosotros dijera por lo que no le hemos preguntado, lo que se le ha quedado por decir, y sobre todo yo creo que siempre ayuda a marcarnos el próximo objetivo. O sea, hemos llegado hasta aquí, ¿cuál es el próximo objetivo a partir de ahora para cada uno en la pequeña parcela o gran parcela que le compete? Empezamos, si quieres, Íñigo, por ti. Sí, bueno, dado que lo que nos reúne aquí es el tema de las startups, yo creo que un poco resumir nuestra visión de Sama y Pata es que es un hito súper positivo el hecho de que haya una ley de startups, haya una ley a la que llamamos la ley de startups que dé visibilidad de cara y ojos al reflejo legislativo de esta realidad económica que tenemos en el país. Creemos que hay muchísimo que celebrar, ¿no? En cuanto a armonización, en cuanto a quitar piedras del camino a tanto a los fondos como a las startups españolas para poder emprender en igualdad de condiciones con Europa. Somos insaciables, como decía José, y lo vamos a seguir siendo tanto nosotros como las startups, y creemos que todos los agentes que participan de este ecosistema debemos seguir siéndolo y compararnos siempre con aquellos a nivel global que hacen mejor las cosas. Entonces nosotros, celebrando que se haya abierto, entre comillas, el melón de la ley de startups, que se haya llevado, bueno, por ese tránsito parlamentario que me imagino que no es nada sencillo y que hay que alinear muchísimos intereses, queremos que no sea un one-off, que sea una ley viva, que sea un proyecto que continúe teniendo ambición y ganas de iterar y ganas de recibir feedback y ganas de evaluar cuáles de esas medidas en la práctica se están utilizando, están causando un impacto, cuáles no, cuáles se pueden mejorar y demás. Y desde nuestro punto de vista, pues ya toda la concepción de esta ley de startups creo que ha sido súper colaborativa en el sector. Creo que ningún fondo se ha quejado de que no haya dado su punto de vista o se le haya escuchado en la génesis de la ley. Queremos que este espíritu continúe y desde nuestro punto de vista ponemos nuestras mejores intenciones en que sea así a futuro. Muchas gracias. Nuria. Pues como Íñigo, desde luego yo creo que no solo la ley de startups, sino todo el entramado normativo que se acaba de aprobar, que nos parece acertadísimo, ley de ciencia, plan de transferencia y colaboración, ley crece, o sea, todo tiene mucho sentido. Esperamos que haya un pacto de Estado en estos sectores que parece relevante, y desde la perspectiva de la propiedad intelectual, que es la que nosotros nos ocupa, creo que el punto crítico está en seguir generando cultura de que esto es algo útil, para que como país podamos crecer, para que nuestras empresas puedan ser más grandes, para que a los fondos les interese invertir en empresas que sean ¿no? estables, seguras y que tengan una tecnología que luego les vaya a permitir escalar, y yo creo que la propiedad intelectual apoya muy bien ese concepto. Así que generar cultura de IP. Muchas gracias. Genial. Pues yo creo que ya lo habéis dicho todo entre Nuria e Íñigo. Y bueno, lo hemos hablado aquí, ¿no? Creo que es súper relevante el hecho de que haya sido una ley de consenso, que hemos participado como ecosistema. Creo que eso dice mucho del propio legislador, ¿no? y de la industria y del ecosistema, que trabajemos juntos para de verdad mejorar nuestro país, que es en lo que creemos. Y a partir de aquí, pues efectivamente, son instrumentos muy acertados, creemos que va a tener mucho impacto,
Por supuesto, seguiremos empujando, ¿no? para que esto que aparece en la ley se termine de aterrizar, ¿no? Y a ser posible ya, antes de que entremos además en periodos electorales, que tenemos unos cuantos a lo largo de este año. Y, sí. Esperemos que dos. Y bueno, y agradecer un poco, ¿no? Esa disposición de todo el ecosistema, tanto la parte pública como privada, en que esto sea así, ¿no? Y bueno, y seguir, por supuesto, mejorándola entre todos a lo largo de los años y trabajando juntos en esta línea. Bueno, yo creo que lo hemos contado todo más o menos, pero sí que quiero puntualizar dos cuestiones. Una que me parece muy importante: la ley es pionera en Europa y eso es muy importante, ¿no? Porque realmente lo que está al final, más allá de, por supuesto, de atraer talento, de beneficios fiscales, etcétera, lo que está haciendo es lanzar un mensaje clarísimo, ¿no? Diciendo que España tiene una estrategia y tiene la intención, que es lo que hacíamos cuando presentábamos con el propio presidente del Gobierno, que así nos lo pedía. Él tiene la intención de ser un país con capacidad de emprender, ¿no? Con capacidad de inventar, ¿no? No, olvidar aquel triste que inventen otros, ¿no? Y eso me parece que es lo principal, ¿no? Establece una seguridad jurídica importantísima, más allá de orientaciones políticas. Claramente establece lo que es una startup, lo define, y eso ya es muy importante. A partir de ahí, lo hemos hablado mucho con la asociación, también con fondos, se irá creciendo, se pueden ir cambiando unas cosas u otras, pero cualquier emprendedor o emprendedora sabe que en España tiene la figura de la startup regulada, que no es sencillo, porque no es nada fácil. Nos cuesta a veces definirlo en una conversación coloquial, pues como para definirlo con 12 ministerios por medio, incluido Hacienda, ¿no? Que siempre tienen lo suyo, pues no es fácil, ¿no? Por lo tanto, quiero poner en valor eso, ¿no? Que es pionera, lo que significa ser pionera, más allá de como mensaje realmente, y luego, pues hombre, como objetivo, evidentemente nosotros tenemos el honor, pero también la responsabilidad de ponerla en marcha, ¿no? Yo creo que va a funcionar, va a ir bien. Es verdad también que es un elemento más, hay que ponerlo en contexto. No vuelvo a lo mismo, no queremos ser todos ni emprendedores ni tener millones de startups. Es un elemento más, un elemento importante, pero uno más dentro de toda una estrategia que tiene que ver, lo decías, con la ley de ciencia, con otras muchas, ¿no? Con otros muchos elementos. Y yo siempre, otro día en una entrevista también que estaba conjunta con la secretaria de Digitalización, con Carmen Artigas, decía, bueno, ¿usted qué tiene que decir? No, yo no tengo mucho más que decir, lo que tengo que hacer, ¿no? Porque todos hablamos de la ley, yo cuando me vuelvo, pues lo que tenemos que hacer es implementarla, que no es poco, ¿no? Y que esperemos que podamos hacerlo bien. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro. No sé si queréis hacer alguna pregunta ahora de manera directa o si queréis hacerlo más en el anonimato de un café, pero tenéis la ocasión de hacerlo. Sí. Muchas gracias. Mi pregunta, yo creo que va un poco para todos, y es conocer también la declaración de intenciones de esta ley. Entendiendo que el tema DICTE, que es verdad que es importante a nivel europeo, pero en el fondo que estamos quizá no tan competitivos con otros polos de emprendimiento internacionales, ¿se considerarán otros sectores más, a lo mejor más acorde con lo que es nuestro país? Retail, textil, sector digital, restauración. ¿Se considerarán startups innovadoras aquellos proyectos que presenten, evidentemente, no una tienda a pie de calle, pero que presenten proyectos en este ámbito? Pues mira, te contesto con ejemplos, ¿no? En ENISA hemos financiado, has dicho Textil, Ecoalf, Scalpers, Mecanec, Silbon, yo creo que todas las últimas que se han lanzado. Y en restauración hemos financiado Kilómetros de Pizza, por ejemplo, porque es un modelo de negocio innovador que
que tiene franquicia, capacidad de escalado, como ha demostrado. Tenemos una línea además del sector agroimpulso con el Ministerio de Agricultura. Por supuesto que sí, claro. No, o sea, una cosa no quita la otra. Y Deep Tech también. Tenemos inteligencia artificial, lo decía, lo que pasa es que, claro, Deep Tech tiene que tener un tractor de conocimiento muy grande. Aquí tiene que entrar el CSIC, que efectivamente lo tenemos enfrente, pero tienen que entrar estas grandes corporaciones que han venido y que están haciendo ya innovación abierta, todas las Hitachi, Google, Microsoft, IBM, todas que andan por aquí están haciéndolo. Y ese PERTE chip, ¿no? Que eso va a llevar más tiempo, pero por supuesto, y todo el resto de sectores pues es en los que ya estamos trabajando, claro. Y ahí, bueno, yo lo que creo es que todo lo que tiene que ver con innovación al final es muy cambiante y va evolucionando, ¿no? Y comentábamos antes de empezar la sesión que los propios criterios de los fondos de inversión también van evolucionando a medida que lanzan o que van abriendo nuevos fondos. Entonces, a veces es difícil apostar de forma estratégica o grabar en piedra en una ley cuáles son esos sectores que preferimos apoyar, pero yo creo que lo que hay que hacer es, en general, apoyar la innovación de forma transversal, de forma que de forma natural vaya aplicándose esa innovación a los sectores en los que ya somos fuertes, ¿no? Lo que decimos, si las condiciones son buenas, el próximo Booking, el próximo Airbnb debería nacer en nuestro país, ¿no? Porque ya tenemos un sector potente a nivel de turismo. Lo mismo en todo lo que tiene que ver con sanidad, ¿no? Y con otros sectores en los que España ya está muy bien posicionado, ya es líder, y eso es otro criterio para medir si lo estamos haciendo bien, ¿no? Oye, las startups líderes a nivel mundial en los sectores en los que somos líderes, ¿están apareciendo aquí o están apareciendo en otras geografías, ¿no? Y si eso es así, entender el porqué, intentar facilitar, ¿no?, las condiciones para que aparezcan aquí, ¿no? y crezcan aquí y vengan aquí a desarrollar. Sí, me vienen a la cabeza muchos ejemplos de empresas nuestras que al final es la parte más bonita, ¿no?, que podemos trasladar. Ayer le daban el premio Digital Europe a Redpoints, una legal tech de las principales ya del mundo y que, bueno, va a ser unicornio en 2 días. Laura Orquizu, que ya son líderes en el mercado legal tech en Estados Unidos. En fin, hay muchos ejemplos, ¿no?, y muchos sectores donde podemos avanzar, pero es que aparte los propios sectores están también difuminando mucho, porque cuando hablamos de digitalización es que lo toca todo, claro, ¿no? Es que lo toca absolutamente todo. Entonces, a mí siempre preguntan, ¿no?, y bueno, a los fondos también, es la pregunta clásica, ¿qué sectores ven ustedes? ¿Dónde hay que invertir? Yo lo que veo es que lo que funciona es lo que tiene un mercado y lo que resuelve un problema. Esto es tan antiguo como el mundo y sigue funcionando igual. Luego le tienes que aplicar pues toda la innovación que puedas y diferenciarte, pero si tienes unos clientes, un target realmente al que llegar y sobre todo si estás dando respuesta en un momento como el actual donde aparecen muchísimos retos, ¿no?, de sostenibilidad, de movilidad, de todo lo que queramos, si estás dando respuesta a eso, por cierto, defensa es un sector también que además se vincula a la seguridad, a la ciberseguridad. O sea, es que es muy transversal, se mezcla realmente todo cuando hablamos de tecnología, ¿no? Sí, por añadir quizás el punto de vista inversor, yo creo que lo que comentaba José de que la digitalización difumina los sectores al 100%, lo suscribo totalmente. Nosotros somos un fondo cuya tesis quizás está contenida dentro de la definición de startups que utiliza, por ejemplo, NISA, pero no abarca a todos esos modelos. Siempre va a tener un peso lo digital y el software muy relevante en la propuesta de valor de la compañía, o si no, no podemos invertir por tesis, pero eso puede alcanzar a cualquier sector, y en términos de dónde está mejor posicionada España para arrojar una gran empresa, son en aquellos sectores precisamente donde somos más fuertes tradicionalmente, y eso nosotros lo valoramos muchísimo a la hora de invertir. Y desde la perspectiva de la propiedad industrial, pues fíjate, la innovación en los sectores en los que siempre hemos sido buenos no los perdamos, porque claro, en agro, en movilidad, claro, en turismo hay muchísima innovación. Nosotros tenemos un montón de clientes en esos sectores que lógicamente tienen innovación, a veces lo desarrollan directamente su empresa, a veces crean una startup específicamente para explotar esa tecnología.
Al revés, yo creo que DeepTech está muy bien y tenemos que hacer esa apuesta, pero desde luego no podemos dejar de hacerla en lo que nos ha hecho diferenciales. La casa por los cimientos. Eso es. Sí, sí, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, habéis citado dos sectores, sanidad y defensa. En mi época, por ejemplo, de mentor en el Parque Científico de Madrid, Sí. había empresas que eran spin-off de las universidades que se quejaban de que necesitaban para realizar el proyecto, pues necesitaban que la administración pues les comprara ese proyecto. Eso se llama compra pública innovadora ahora, ¿no? Entonces, ¿se ha desarrollado ese tema en la ley o está pendiente de la ley que saque el Ministerio de Ciencia sobre ese tema o está... ¿Cómo El CPI, compra pública innovadora, sabes que lo gestiona CEDETI, principalmente, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación, y se ha desarrollado sobre todo en la Ley de Ciencia, ¿vale? Está desarrollado, está avanzando, más la directora de CEDETI que lo lleva es consejera de NISA, que también está con nosotros, Vega, con lo cual lo comentamos bastante. La compra pública innovadora es farragosa, eso es verdad. Cuesta un poco. Ha funcionado muy bien en Estados Unidos, aquí está empezando a funcionar, ya se han aprobado varios prototipos y lo que hay es bastante dinero, bastante presupuesto asignado dentro de todo este volumen tan brutal de 70.000 millones, ¿no? La regulación va a través de la Ley de Ciencia. Se ha intentado principalmente agilizar. Lo que pasa es que, claro, estás hablando de dinero público en algo difícil de definir. Entonces hay que tener cuidado, pero se ha mejorado con la Ley de Ciencia y con seguridad va a ir avanzando. Si son sectores, en todo caso, la defensa yo lo conozco porque en mi parte profesional como ingeniero he trabajado años en ella. La defensa está en un momento de cambio también tremendo, ¿no? Va a recibir muchísimo dinero. Las grandes corporaciones tienen que acercarse a todo esto. Nos lo están comentando, a mí me lo dicen, me lo comentan. Y son proyectos más largos, pero que requieren también más intensidad en financiación. La propia OTAN ha hecho un fondo para todo esto. La Unión Europea ayer leía que está intentando que se involucre el FEI y el Banco Europeo de Inversiones. En fin, y bueno, y en salud te diré que nosotros, vamos, yo no hay consejo, tenemos uno al mes, como todas las participadas, ¿no? En general, y no hay consejo que no proponga, que una de las operaciones más grandes que proponga no sea de biotecnología y de salud. Es así, está creciendo. Ayer mismo, que en el acto con la Oficina de Patentes por el Día Internacional de la Mujer, hablábamos de esto y los ejemplos que teníamos eran en su gran mayoría de este sector, ¿no? De salud y biotecnología, etcétera. O sea, que también es muy transversal y se extiende a otros, porque llega un momento que al final cuando empiezas con biotecnología te metes en sector agro, te metes hasta en materiales, en muchísimas cuestiones, ¿no? Quería añadir, Carlos, una cosa, le dejo que la añada. Genial. Y luego, si os parece, damos por cerrada la mesa y pasamos a charlar en el café. Muchas gracias. Nosotros ahí el problema lo tenemos muy identificado, ¿no? Cómo innovar en un sector altamente regulado, como puede ser la defensa, como puede ser la sanidad. Y nuestra apuesta y lo que estamos defendiendo y lo que ya hemos conseguido impulsar en alguno de los sectores, por ejemplo en el financiero, es la creación de los llamados sandbox, bueno, es decir, entornos controlados de pruebas de este tipo de proyectos en los que la ley se aplica de una forma un poquito más laxa, sabiendo que el impacto que puede tener cualquier problema pues está controlado, ¿no? Ya se hizo en el FinTech, sí, ¿no? sí. Y una de las cosas que... Está en la ley de startups. Eso es, está en la ley de startups, como, oye, queremos seguir desarrollando este modelo de sandbox en otros sectores, especialmente en aquellos muy regulados, y creemos que es un modelo que va a permitir iniciar este tipo de proyectos, ¿no? Si ya nos vamos a la parte de crecimiento, tenemos también conversaciones, por supuesto, con el Ministerio de Hacienda y se están haciendo también esfuerzos a la hora de
de licitar esa compra pública innovadora y estamos pasando de los modelos tradicionales de concursos en los cuales te pedían unas garantías brutales que es imposible que cumpla ninguna startup y que además son contratos de 2, 3, 4, 5 años, a modelos un poquito más abiertos, más flexibles, en los cuales pueden entrar licitantes durante toda la duración del contrato y que además piden requisitos un poquito inferiores, ¿no? Sabiendo que es administración pública, que tienen que tener unas garantías y trabajamos precisamente por ir acercando, ¿no?, esos requisitos a la propia naturaleza de la startup. No es fácil, como todo lo que tiene que ver con administración pública, contratación pública, tiene que estar muy controlado, pero también se están haciendo esfuerzos muy relevantes, ¿no?, en ese sentido. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Y nada, vamos a tomar un café. Muchas gracias. Gracias. Y a seguir trabajando.